Estamos en este tiempo de nuestro servicio y estamos muy contentos de poder compartir una noche más y hoy quiero como tener un tiempo de charlar. Obviamente es prédica, es una enseñanza, pero tiene que ver con lo que hemos venido hablando y con cosas que están sucediendo. ¿A qué me refiero? Hemos venido hablando de la obediencia, de lo importante de la obediencia, de cómo la iglesia debe ser testimonio de obediencia. Ayer iniciamos un tema de que la iglesia es la luz del mundo y que nosotros tenemos que ser esas lámparas encendidas que todas las personas donde estemos en nuestro trabajo, universidad, colegio, el vecindario puedan mirarnos como personas de ejemplo, como personas de testimonio. Pero también habíamos hablado acerca de todo lo que está sucediendo. Y la prédica de hoy tiene que ver con eso, porque más allá de la pandemia y de las situaciones difíciles y de que la gente se contagia y algunos de pronto presentan síntomas leves y solamente una gripa o solamente pierden el olfato o el gusto o algunos ni siquiera sienten absolutamente nada, mientras que otros, como en el caso que tuvimos en la iglesia con Alvarito y en este momento con otras personas, llegan a situaciones más difíciles. Hay otra situación más fuerte con todo esto que ha sucedido y es la parte mental. Pero esta parte mental no se refiere solamente a este momento, a estos últimos 5 o 6 meses de la pandemia. Seguramente se ha incrementado más, seguramente se ha hecho más fuerte, sino tiene que ver también con lo que son las enfermedades de moda, ¿verdad? Entonces, cuando yo era niño, yo no recuerdo haber escuchado tanto acerca de enfermedades como el estrés, la depresión, el ser bipolar, ser obsesivos, bueno, un montón de cosas que ahora tenemos en nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, entre más tecnología, entre más avances, entre más situaciones, hace un momento Mateo está acá con nosotros y yo lo escuchaba hablando con su novia y me ponía a pensar en la época nuestra, ¿verdad? Que uno para verse con la novia era solamente físicamente porque ni el teléfono se lo dejaban usar a uno los papás en la casa para poder charlar con ella. Y ahora todos estos medios tecnológicos permiten que haya un contacto inmediato con las personas. Esta transmisión la están viendo en este momento en directo en los Estados Unidos y si alguien se conectara de Australia en este momento lo puede hacer o en Ecuador o en otros lugares de donde nos ven. ¿Por qué? Porque todo esto lo da la tecnología. Pero en medio de todos estos avances, en medio de toda esta tecnología, en medio de todo lo bueno que tenemos, también se han aumentado las situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces vemos en adultos, vemos en jóvenes, vemos en personas situaciones en su mente que a veces uno dice, pero ¿cómo manejo esto? ¿Cómo vivo esta situación? Hay personas que lo vemos entonces primero en adultos con depresiones, con angustias, con situaciones difíciles. Estuve yo el lunes en Villa de Leyva y me impresionaba porque la persona que fuimos a visitar nos contaba de personas que llegaron a atentar en contra de su vida por causa de todo lo que estaba sucediendo, en temores, en miedos, en angustias, en circunstancias de este tipo. Y vuelvo a repetir, tal vez en estos 6 meses de pandemia se ha incrementado la situación, pero no es algo que se limite a estos 6 meses, sino que viene de tiempo atrás, donde cada vez es más normal escuchar de este tipo de enfermedades que tienen que ver con ese desorden mental y no estoy diciendo que las personas estén locas o algo así, no se trata de eso, sino más bien de angustia. Es más, creo que todos, y me incluyo yo en esas personas, en algún momento hemos tenido como cansancio, como depresión, como tristeza, porque tal vez las circunstancias, el agite del mundo, el corre-corre, el no sentirnos, o el sentirnos muy superiores y el tener que responder, o el sentir que no estamos dando la talla, hace que se genere esto. Y ahorita lo recuerdo en dos casos concretos que tengo en la mente. Uno, de una persona que fue desde niño tan exitoso, tan lleno de logros, que eso generó una presión. O sea, tengo que siempre ser ese exitoso. No cabe la palabra fracaso en mi vida, no cabe la palabra derrota y obviamente tengo que aparentar o tengo que mostrar siempre una actitud de triunfo, una actitud de victoria. Ese fue un caso. Pero hay otros casos donde tal vez no nos sentimos actos, no nos sentimos capacitados y sentimos que el mundo nos avasalla y que va por encima de nosotros. Y entonces tiene que ver con esa parte. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es cuidado, perdón, con tus pensamientos. Cuidado con tus pensamientos. Esa es la enseñanza que quiero hoy compartir
Y obviamente 40 minutos, una hora que yo dure hablando, no abarca todo lo que yo quisiera hablar y lo que quisiéramos entender, pero sí es necesario mirarlo. Y algo que a mí me ha inquietado mucho tiempo atrás, pero muchos de ustedes estuvieron muy contentos cuando la doctora Catalina vino y estuvimos hablando del cerebro, y muchos comentarios recibí de que quedaron impactados de la exposición que daba Cata con respecto al hemisferio izquierdo, al hemisferio derecho, cómo se conectaban, bueno, y un montón de enlaces. Usted sabe que nuestros cerebros son solamente ondas eléctricas que se van comunicando y van manejando diferentes mensajes, y era impresionante cómo nuestra mente está llena de circunstancias, de poder, de creatividad y de cosas buenas, pero cómo el enemigo ha querido atacar esa mente para apartarnos. Entonces, creo que el apóstol Pablo lo sabía desde el principio, bueno, obviamente Dios desde el principio, pero en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo en lo que hay buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y entonces el apóstol Pablo nos está dando a nosotros una serie, una lista, por decir algo, y usted podría hacer el checklist hoy de esto. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, piensen en todo lo que es verdadero. Ahora pensémoslo de la manera contraria. Entonces no piense lo que es mentira. No se aferre a las mentiras, aférrese a lo verdadero. Todo lo que es honesto, no permita que en su mente llegue corrupción, lleguen pensamientos de dudosa moral, solamente piense en lo que es honesto. Todo lo que es justo, no permita la injusticia en sus pensamientos, y eso llevará a que usted no permita la injusticia en sus actos o en sus hechos. Todo lo que es puro, y entonces nos llama a la moralidad, nos llama a la decencia, nos llama a la ética. Todo lo que es amable, y nos llama a ser personas virtuosas, personas gentiles, personas que siempre estemos dando una sonrisa y que estemos haciendo las cosas de la mejor manera. Todo lo que es de buen nombre, y quiere decir que todo aquello que es fraudulento, todas aquellas conversaciones que no son agradables delante de Dios y a veces delante de las personas también, cuando tienen esa alta estima en sus oídos y en su forma de pensar, pues dice, no piensen en eso. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensa. Entonces, cuando lo miro en lo positivo y en lo negativo, me hace entender que mi mente es como un recipiente, si se quiere, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorita traje mi pocillito, un delicioso tinto para poder estar bien acá. Pero resulta que yo soy el que sé de qué lleno el vaso, ¿verdad? Si hubiera hecho el tinto y le echo sal, pues seguramente no me lo estaría tomando. O si lo que estuviera allá fuera el agua sucia de lavaplatillos, de lavaplatos, ¿de acuerdo? Yo sé lo que coloqué ahí y lo puedo tomar. Y resulta que tu mente también es de lo que tú la llenas, de lo que tú empiezas a formar, cosas justas, cosas buenas, cosas honestas, cosas rectas, o puedes llenarla de cosas impuras, de cosas malas, de cosas injustas, de cosas de dolor y de angustia. Y el apóstol Pablo da la premisa de hagamos que nuestro pensamiento se llene de cosas buenas. Cuando yo hablo del pensamiento, entonces, si hablaba de la doctora Cata, quisiera realmente recibir de parte de Dios una mayor revelación, ¿de acuerdo? Porque creo que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar es una cosa tremenda que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender y que muchas veces no cultivamos. Muchas veces he hablado de la fe como un músculo y he hablado de otras situaciones, pero pienso que el cerebro también es un músculo y nosotros a veces lo atrofiamos porque o somos muy livianos, o porque somos muy débiles, o porque somos muy conformistas, o porque somos muy dispersos y solamente pensamos en las cosas que nos generen el menor esfuerzo, y tal vez eso hace que nosotros no tengamos esa clase de pensamientos. Y allí es donde viene la charla de hoy. Quiero hablarles acerca de esos pensamientos y que tengamos cuidado con lo que pensamos. Tomándolo en el contexto de la enseñanza que hemos venido dando a lo largo de este tiempo, la rebelión, que es lo contrario a la obediencia, la rebelión que va en contra de Dios, tiene 3 elementos básicos o particulares que hacen que se dé a luz la rebelión: las palabras, los razonamientos y el pensamiento. Pero resulta que tú hablas lo que tú razonas,
y tú razonas lo que permite que tu pensamiento empiece a divagar. Y allí es donde viene la situación. Y bueno, no lo tenía, pero Dios me recuerda algo en este momento. Y quiero hablarle otra vez, y tiene que ver con la fe. Quiero hablarle de Pedro. Cuando él camina sobre el agua, y algunos me han escuchado esto, pero quiero tomarlo. Pedro, en el momento en que está en la barca, y Jesús le dice, bájate y camina hacia mí, Pedro no razona. Yo quiero que usted entienda esto. Él no razona. Él simplemente cree a lo que el Señor le está diciendo. Entonces, como él cree a lo que el Señor le está diciendo, entonces él se levanta por encima de la barca y desciende al agua y empieza a caminar. Racionalmente, para usted y para mí, no es normal lo que él está haciendo. No, más que normal, no es lógico, y más que lógico, no es posible. Escuchen lo que acabo de decir. No es normal, más que normal, no es lógico, y más que lógico, no es posible. ¿En dónde no es normal, ni es lógico, ni es posible? En nuestra mente. Mas sin embargo, Pedro lo hace y él empieza a caminar sobre el agua. Pero cuando él ha dado unos pasos, en ese caminar sobre el agua, resulta que él razona, pienso yo, porque él dice que dejó de mirar a Jesús y miró las olas. Y yo pienso que dejar de mirar a Jesús y mirar las olas es hacer lo que muchas veces nosotros hacemos, razonar. Y lo que él razonó es, esto que estoy haciendo no es posible. No es lógico, no es posible que yo esté caminando sobre el agua. Y cuando él razona, la fe se va de su vida y entra en el pánico, y él empieza a hundirse, a tal punto que Jesús tiene que extender su mano para levantarlo y volverlo a subir a la barca, ¿verdad? Sí, los otros le dijeron, ay, le faltó la fe, Pedro. Bueno, pues el único que se atrevió a bajar del arca no fue sino Pedro. Hubiera sido diferente si los otros estuvieran en el agua y le dijeron, ay, le faltó la fe. No, todos estaban en la barca, todos estaban en el lugar que lógicamente deberían estar. Solamente Pedro avanzó. Pero ¿qué le falló ahí? La fe. ¿Pero por qué le falló la fe? Porque razonó. Y yo quiero que usted tenga esto muy claro. Porque la rebeldía es abierta cuando totalmente me voy en contra de la autoridad, cuando totalmente estoy en contra de las autoridades, de los decretos, de los mandatos, de las órdenes que se han dado. Pero la rebeldía también se manifiesta de una manera pasiva, cuando yo dudo de lo que Dios ha hecho, y en eso quiero llegar hoy. Y le pedí en especial a dos personas que quería que observaran esta charla hoy, porque espero que sea de bendición para estas personas, pero tiene que ver con esto. Ahora, escúcheme, cuando yo dejo de caminar en Cristo, camino más en la carne. Y en Gálatas la palabra nos dice que las obras de la carne son claras, y habla de muchos pecados, pero entre los pecados que habla del orgullo, habla de la vanidad, habla de la soberbia, habla de la vanidad, habla de un montón de circunstancias. Y en ese sentido, en ese contexto, yo quisiera que entendiéramos que cuando yo camino en rebeldía, cuando yo camino en mis propios pensamientos, aunque yo me sienta o superior en el caso de aquellos que se creen invencibles, o aunque yo me sienta la víctima en aquellos casos donde las personas sufren por miedos, temores, angustias y situaciones de estas, en ambos lugares, en ambos momentos, yo estoy teniendo una actitud abierta de rebeldía en contra de Dios. Estoy teniendo una actitud donde me estoy saliendo del parámetro de Dios para vivir conforme a lo que yo quiero, a lo que yo he establecido, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es tan grave, entonces yo necesito, y muchos de ustedes que he tenido consejerías, porque este tema yo lo toco mucho en consejerías, yo siempre voy a los textos de la mente, a los textos donde dice, por ejemplo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros debemos tener pensamientos de bien y no de mal, y bueno, todo esto. Y hoy quiero tomar uno de esos textos que siempre hablo, y está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, que va a aparecer en la pantalla. 2 de Corintios 10, del 4 al 6, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Ahora, el texto que estamos leyendo nos habla de la importancia de llevar todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia.
Entonces, la obediencia no empieza desde una acción. La obediencia empieza desde un pensamiento. Entonces, la acción es el resultado de mi obediencia o de mi desobediencia. Y quiero explicárselo en estos términos. Entonces, puede ser que mi acción sea una acción obediente desde un pensamiento desobediente. O puede ser que mi acción sea de obediencia a través de haber entendido lo que significaba el mandato que se me dio. Entonces puede ser que yo haga las cosas que me toca hacer por eso, porque me toca hacerlas, mas no porque entiendo la verdadera dimensión de lo que Dios está pidiendo, la verdadera dimensión de lo que Dios está exigiendo en mi vida. Entonces, aquí entonces tiene que ver con algo que yo hablaba anoche, y es no solamente el mandato, sino tiene que ver el interiorizar, el entender la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, cuando yo ya no solamente necesito que Dios me hable, entonces voy a explicarle algo. Y voy a decir algo de la Iglesia Católica y lo digo es para que me entienda, no estoy hablando de si es buena o es mala, no estoy hablando de eso, sino para que me entienda. Pero la Iglesia Católica tiene lista de pecados para todos, ¿verdad? Hay pecados capitales, pecados mortales, pecados veniales, bueno, y no sé, no los conozco, ¿de acuerdo? Pero a veces como que la gente pudiera leer en esto para mirar si lo que piensa hacer en un momento determinado se puede o no se puede, porque si no está prohibido, quiere decir que se puede. Y resulta que nosotros en la ley interior, y entonces acá yo venía a la gracia ¿qué hace? La gracia hace que yo no tenga que meterme en las tablas de la ley y entender las tablas de la ley desde mi mente, sino que la gracia hace que yo tenga el pensamiento de Cristo, y con el pensamiento de Cristo, entonces yo tengo ahora el Espíritu Santo que me redarguye, y resulta que hay cosas que de pronto yo ni siquiera que sé que son malas, porque en ningún lado dice que son malas, pero que siento que no lo debo hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hablar algo de un chico en el colegio. Entonces el chico en el colegio ve que hay alguien a quien todo el mundo se la está dedicando, le está haciendo bullying, y ve la oportunidad de hacerlo. Pero tal vez el Espíritu Santo le dice, no, no lo hagas, no estoy agradado con eso. Y no necesitó la ley, no necesitó una norma, sino simplemente necesitó conocer la voluntad de Dios para aprender a obedecer, para aprender a sujetarse a lo que Dios quería y estaba estableciendo. Entonces, en ese sentido, si usted lo está entendiendo, creo que vamos avanzando, porque yo puedo entender que en mi racionamiento viene de los pensamientos que tengo, y parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Mis pensamientos son las cosas que yo pienso, lo que yo evalúo sobre cada situación de mi vida. Pero el racionamiento es cómo yo pienso o cómo yo evalúo ese pensamiento mejor, y se lo voy a explicar en un momento más detenidamente, pero solamente entiéndame eso. Una cosa es el pensamiento y otra cosa es el racionamiento que tengo sobre ese pensamiento que he tenido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me dice que yo debo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, entiendo que en mi mente entonces es donde se origina o la obediencia o se origina la rebeldía. Es desde el pensamiento. No son las acciones, no son las cosas. Las acciones diríamos que son la consecuencia. Entonces yo infringí la ley. Era prohibido salir sin tapabocas a la calle y yo salí sin el tapabocas, ¿de acuerdo? Pero la desobediencia no empezó cuando salí sin el tapabocas. La desobediencia inició cuando yo en mi casa sabía que tenía que hacerlo, mas dije no lo hago. Ahí empezó la desobediencia, ¿de acuerdo? Porque viene desde el pensamiento. Entonces, Dios quiere que yo lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pero vuelvo al texto. Dice, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento. Seguramente todos lo hemos visto por televisión, pero otras personas hemos tenido la oportunidad de ir a Cartagena, y entrar al castillo de San Felipe. Entonces, cuando usted entra al castillo de San Felipe, usted algo que le hacen en el recorrido es mostrarle cómo ellos se resguardaban del enemigo. Entonces tenían, qué sé yo, como puntos de mira, donde miraban hacia el océano, pero también miraban hacia la tierra. Las murallas eran muy fuertes, defendían el interior en contra de todo lo que viniera del exterior, para que ellos estuvieran protegidos, ¿de acuerdo? Esos son murallas, ¿de acuerdo? Pero resulta que los argumentos que a veces tenemos
entonces se levantan de una manera malsana, de una manera equivocada en nuestra mente. Y aunque yo quiero tener un pensamiento bueno, aunque yo quiero creer que Dios me va a ayudar, que Dios está conmigo, que Dios está llevándome la bendición, que Pedro pudo decir puedo caminar sobre el agua porque Cristo me mandó, aunque yo tengo ese tipo de pensamientos, resulta que esas murallas o esos argumentos que yo he levantado, entonces me llevan a mí a guardar mi mente de la obediencia a Cristo. Entonces, si Pedro recibió de Jesús una orden donde le dijo, ven, desciende y camina hacia mí, él tenía simplemente que obedecer y caminar, y alcanzó a dar algunos pasos en el agua, pero después desobedeció. Pero la desobediencia no fue que dijo, ahora no quiero obedecer a Cristo, sino que desobedeció porque vinieron los argumentos que lo llevaron a esa situación. ¿Cuál es tu situación en este momento? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que estás viviendo? Y entonces viene por esas murallas o por esas fortalezas. ¿Cómo se denominan o cómo se identifican esas murallas? ¿Son temores? ¿Son orgullos? ¿O son estructuras? Voy a colocarlos en el orden de lo que acabo de decir. Temores. Entonces miedo. Miedo a morir. Miedo a no poder. Miedo a quedarse solo. Miedo a no resolver una situación, miedo a no contestar un examen, ¿de acuerdo? Entonces tú sabes que estudiaste, que tienes todas las respuestas, que lo estás haciendo bien, pero cuando te enfrentas al examen vienen esos argumentos y te dicen no puedo, no lo voy a lograr, ¿de acuerdo? El temor, te dicen, pero estás bien en tu casa y no sé qué, pero tú sientes algo que te persigue, algo que está mal y tienes el temor, ¿de acuerdo? La depresión, entonces tú dices, pero no tengo por qué estar deprimido porque tengo salud, porque tengo provisión, porque tengo una familia, más sin embargo esos argumentos vienen y te llevan a la depresión, ¿de acuerdo? Temores. El orgullo lo entiendo cuando yo por mi orgullo no quiero ceder, ¿de acuerdo? Entonces en la obediencia Dios te dice, qué bueno sería perdonar, y tú de pronto en el corazón dices, sí, sería muy bueno perdonar o sería muy bueno pedir perdón, pero hay un argumento llamado orgullo que te dice, no, ¿cómo vas a ceder? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a doblegarte? ¿Cómo vas a mostrar debilidad? Y cuando viene eso, entonces es la muralla, es el argumento que se levanta y no te permite, o la estructura. Y la estructura es algo muy, muy fuerte, porque la estructura es como la base. En una casa, en una construcción, tú puedes tocar paredes. ¿A qué me refiero? Tú puedes hacer una remodelación en tu apartamento o en tu casa y tumbar esta pared y poner otra pared y hacer esto, ampliar, hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no toques la estructura. Porque la estructura es lo que ha generado la base de lo que sostiene esa casa, ¿de acuerdo? Pero digamos que en los pensamientos hay personas tan estructuradas, y yo lo identifico así, yo no sé si tú lo veas, pero hay personas que hablan bien. Hay personas que entienden la palabra y lo hablan bien. Entonces, por ejemplo, sí, yo entiendo que Cristo quiere de nosotros la obediencia y que Él está esperando que nuestra obediencia sea de una manera genuina de corazón. Ok, tú escuchaste a esa persona y lo entendió súper bien, pero la estructura de su vida es una estructura de rebeldía. Y aunque en sus palabras lo explicó bien, en su vida le queda imposible entenderlo. Entonces en el conocimiento va a 12 pasos, va al encuentro con Dios y recibe la sanidad de Dios y dice, bueno, todo lo que pasó en tu vida quedó en el pasado. Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio y Él se llevó todos tus dolores y toda tristeza. Tú lo entiendes, lo sabes acá, dices, ok, listo, lo entiendo, mas sin embargo en tu estructura tú sigues sintiéndote mal, adolorido, herido, ofendido, rechazado, porque hay una estructura. Ahora, cuando sucede esto, cuando tendemos este tipo de estructuras, resulta que nosotros debemos entender que lo que vienen son nuestros razonamientos y que acá solamente el que nos puede ayudar es Cristo. O sea, cuando yo tengo esto, entonces sea que tú estés encerrado en las murallas de tu mente por causa de los temores, por causa del orgullo o por causa de las estructuras, resulta que es algo que solamente depende de ti. Yo he hablado con una persona y le he dicho que es como si las personas que tienen este tipo de situaciones estuvieran encerrados en un cuarto con el pasador cruzado desde adentro, ¿de acuerdo? Y tal vez afuera hay un montón de gente diciendo, queremos que salgas, queremos que seas libre, pero tú eres quien tiene la oportunidad de correr el cerrojo. Y tú, del temor que tienes, del pánico que tienes, no puedes correr el cerrojo.
¿De acuerdo? Y entonces acá viene algo que es solamente posible vencerlo, no en tu propia capacidad, que es lo que voy a explicar en un momento, sino en el poder del Espíritu Santo, en la gracia y en la unción del Espíritu Santo y a través de la guerra espiritual. O sea, esto necesita tener una batalla. Cuando vuelvo al castillo de San Felipe, cuando las personas que querían incursionar, obviamente el castillo de San Felipe lo reconocemos como una fortaleza positiva, pero estas fortalezas de las que yo estoy hablando son negativas. Entonces las personas que querían conquistar ese castillo tenían que evadir todas las estructuras. Bueno, voy a un texto bíblico. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice la palabra. Y Dios, o sea, el pueblo, wow, me encanta esto. El pueblo no podía penetrar esa tierra porque ellos estaban bien guardados, dice la palabra. Mas, sin embargo, fue la actuación de Cristo, fue la actuación de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando dieron las vueltas y a la séptima vuelta gritaron y los muros cayeron, ¿de acuerdo? Pero fue la actuación de Dios. Pero resulta que el enemigo no quiere permitir que tú entiendas que debe ser la actuación de Dios, sino que tú sigues insistiendo en tus argumentos. Entonces, sin darte cuenta, desde adentro, tú eres quien fortalece sus argumentos. Y necesitas entrar en la comunión con Dios. Pero no en la comunión con Dios desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva donde tú entiendas realmente lo que Cristo está determinando sobre tu vida. Entonces, yo no puedo, y acá los racionales van a pelear conmigo, pero les voy a pedir un favor, no peleen conmigo hasta que no me escuchen toda la prédica, porque esta misma pelea que de pronto ustedes puedan tener conmigo, yo la tuve en un momento determinado. Yo también la tuve porque no lo entendía, porque lo quería comprender desde la razón, y tuve que entenderlo desde el Espíritu. Entonces, yo no puedo combatir la razón con la razón. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro, yo no puedo combatir mis argumentos, mis murallas racionales con mi misma racionalidad, porque es un enemigo que está dentro de mí y los argumentos me van a llevar a tomar las mismas decisiones o los mismos pensamientos que siempre he tomado, sino que tengo que ir y acudir, como dije hace un momento, al poder del Espíritu Santo, a la unción del Espíritu Santo, que fue lo que hizo Pablo. Ahora, voy a hablarles un momentico de Pablo en un instante, pero Pablo, o sea, Saulo de Tarso dejó de ser Saulo de Tarso y empezó a ser Pablo cuando cayó al piso. O sea, ese momento marcó un antes y un después en la vida de este hombre. Un antes y un después en cuanto a caminar en rebeldía y a caminar en obediencia. Pero Pablo entendió que él no podía hacerlo desde su razón. Y voy a hablarlo en un instante de quién era Pablo y usted lo sabe, pero quiero recordarles un texto. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 no está en la pantalla, así que por eso se lo leo acá en la palabra. Dice, 1 Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. ¿De acuerdo? Entonces yo no estoy hablando o no estoy echando por tierra la razón, sino lo que estoy diciendo es que Dios nos lleva a algo superior a la razón. Cuando yo no lo entendía, cuando yo peleaba, cuando escuchaba cosas como las que estoy hablando en este momento, yo no las entendía porque yo lo veía como una humillación, y obviamente Dios quiere humillar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro ego, pero también lo veía como algo inferior, como que si nosotros fuéramos solamente instintivos. Y resulta que los que caminan por instinto son los animales, no nosotros. Dios nos dio pensamiento, nos dio racionalidad y nos permite entender las cosas. Entonces yo no lo entendía desde ese punto de vista. Pero ahora que lo comprendo, creo que hay algo superior a lo que Dios nos quiere dar. Entonces algo superior a la razón es la revelación. Cuando Pedro camina, da esos pasos sobre el agua, los está dando desde la revelación. Pero Pedro, habiendo estado en la revelación, en un momento vuelve a la razón, y en la razón, su razón le dice: esto que está haciendo es imposible. La revelación le dijo: eso que parece imposible lo puedes lograr. Pero la razón volvió y le dijo: eso no es posible. Y eso es lo que sucede con nosotros, que entonces la razón quiere volver a llevarnos a entender que no podemos, que no se puede lograr, que tú no puedes salir de ese hueco, que tú no puedes salir de ese temor, que tú no puedes salir de ese miedo. Y entonces mi pregunta sería en este instante, si tú estás viviendo situaciones de este tipo en tu mente, ¿cómo está hoy tu relación con Cristo?
¿Qué posición, qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Realmente Él es el centro de tu vida? Porque si Cristo no es el centro, si Él no está en ese primer lugar, entonces tú estás batallando desde tu propio pensamiento. Pero ¿qué te pasa? Que estás en un círculo vicioso, porque siempre entonces tú mismo te dices, sí voy a poder, sí voy a poder, y tú mismo dices, no, no, no voy a poder, no voy a poder, porque es como si tú con la razón quisieras combatir el argumento, pero tú mismo fortaleces el argumento. Tú mismo dices estoy enfermo, tú mismo dices no puedo, tú mismo dices estoy decaído, tú mismo dices no voy a salir de esto, tú mismo dices estoy cansado pero no puedo salir, estoy cansado pero sé que es mi cárcel. Por eso necesitas la intervención de Dios y necesitas entonces entrar en una obediencia absoluta donde sea el poder del Espíritu Santo el que te entre en ese camino. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque sin darme cuenta, mis racionamientos vienen a convertirme en enemigo de Dios. Pero ¿cómo, pastor, si soy hijo de Dios? Sí, claro, puede ser que seamos hijos de Dios, pero mi racionamiento me convierte en enemigo de Dios. El domingo predicaba acerca de los dos hijos, del hijo menor que dijo sí voy, pero no lo hizo. Y aunque él le dijo a su papá que sí lo hacía, su desobediencia en la práctica hizo que él se rebelara en contra de su padre, que se fuera en contra de la autoridad. Y eso podríamos entenderlo como convertirse en enemigo de Dios. O sea, me parece bien claro y bien importante este aspecto. ¿Y dónde empieza todo esto? Empieza en el huerto del Edén. Cuando el hombre toma del fruto del bien y del mal, y el hombre mismo entonces tiene la capacidad de elegir. Tiene la capacidad de determinar qué es bueno o qué es malo. Voy más allá. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, ya lo leímos, dice que derrimando todo argumento, y todo esto. Eso que está hablando, entonces tiene un inicio. ¿Por qué Cristo quiere que derribemos los argumentos? ¿Por qué quiere que quitemos las fortalezas? Bueno, porque hubo un momento donde se levantó ese argumento. Tampoco está en la pantalla, pero se lo quiero leer. En Génesis capítulo 3, Génesis es al revés. Génesis capítulo 3 dice la palabra en el versículo 6, después de que tuvieron una conversación con la serpiente, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora yo quiero despacio. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Bueno para qué? Para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿De acuerdo? Ahora, tres cosas que vio esta mujer: bueno, agradable y codiciable. La razón y los pensamientos están estrechamente unidos. Entonces, yo tengo un pensamiento y sobre el pensamiento puedo empezar a razonar. Entonces la mujer tenía un pensamiento en su corazón. ¿Cuál era el pensamiento que tenía? Y acá, claro, la diferencia entre pensamiento y razón. El pensamiento era lo que su esposo Adán le había enseñado. Dios nos dijo que de ese árbol no vamos a comer. Hay un pensamiento que fue colocado en su mente. De ese árbol no vamos a comer. Pero ¿qué hizo la serpiente cuando aparece? La serpiente entonces coloca en ella argumentos sobre ese pensamiento. Y esos argumentos que coloca sobre ese pensamiento son argumentos que la llevan a la desobediencia. Entonces le dice, no va a ser así. Y entonces la lleva a mirar que el árbol es bueno. Tal vez ella no se había detenido a mirarlo, pero tal vez la serpiente sí hace que ella se detenga a mirar y decir, oiga, sí es bueno. Que lo mire como un árbol agradable, diciendo, oiga, sería bueno, sería chévere, sería algo increíble poderlo tomar. Y dice que algo que ella no tenía, pero dice que es codiciable. Empieza a codiciar. Algo que le habían dicho que no, ella quiere codiciarlo en su corazón. Pero ¿dónde empezó ese sentimiento? ¿Dónde empezó ese racionamiento? Desde que sus pensamientos se llenaron de esas murallitas llamadas argumentos. ¿De acuerdo? Entonces la razón y el pensamiento están estrechamente unidos. Pero el problema es que los racionamientos muchas veces quieren tomar cautiva nuestra mente para llevarnos a esto.
Entonces, lo que te pasa a ti, que estás viviendo esa situación de pensamientos de dolor, de muerte, de angustia, en la pandemia, no salgo a ningún lado, me voy a contagiar. Tenemos una persona muy querida por nosotros que habla acerca de esto, no que habla acerca de esto, sino que lo estamos viviendo, y esta persona tiene una angustia por montar en transporte público, tiene una angustia por juntarse con las demás personas. Su familia no sabe lo que está pasando, pero ella está viviendo este drama sola y, y no quiere nadie sepa, pero está angustiada. ¿Por qué? Porque sus pensamientos con respecto al COVID hicieron que ella desarrollara argumentos que la tienen mal. Entonces tú tienes que presentar un examen, tú tienes que enfrentar la vida, pero estás en esos argumentos que no te permiten caminar de la dirección que Dios quiere. Entonces, claro, tú sabes que puedes vivir bien, tú sabes que puedes ser feliz, tú sabes que tienes un hogar espectacular, tú sabes que tienes los mejores padres o los mejores familiares. Ay, pero esos argumentos no te dejan. Tú sabes que te has preparado, que tienes toda la capacidad para ir al examen, pero esos argumentos no te dejan. Tú sabes que estás bien, que estás cuidado, que nada malo te está pasando, pero esos argumentos te tienen aterrado en una cárcel que no te deja moverte. Y de eso es que se trata esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, como yo entiendo que yo no puedo hacerlo, entonces necesito acudir a Dios, porque estos pensamientos, estos argumentos, no pensamientos, sino estos pensamientos que han venido a cautivar mis pensamientos, me han llevado a desobedecer a Cristo. En últimas, el problema que tú tienes es una desobediencia latente a Cristo. Por eso te preguntaba anteriormente, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Dónde está Él en tu vida? Y estoy hablando que algo que está por fuera de la religiosidad. No te estoy hablando si haces tu devocional, sí o no. ¿Cómo es tu relación con Cristo? Porque tú puedes hacer tu devocional, pero no tener a Cristo en primer lugar. Tú puedes esporádicamente escuchar una prédica, pero no tener a Cristo en primer lugar en tu vida. Y más que la prédica, más que tu devocional, más que otra cosa, es que tú puedas acercarte a Jesús. Cuando Pedro caminó sobre el agua, es porque él estaba estrechando esa relación con Cristo, porque tenía confianza en Él, y su confianza lo hizo pasar de la razón a la revelación. Pero cuando él está en la revelación, duda de Cristo, porque vuelve a la razón y dice: esto no es posible. Y eso es lo que te está pasando. Por eso quiero desarrollar mi primer punto en esta noche. Y mi primer punto es el objetivo: liberar nuestra mente. ¿Cuál es el objetivo? Liberar nuestra mente. La mente es la facultad. La mente es la facultad. Entonces, yo les he dicho que una de las cosas que tristemente hemos mal utilizado, pero que es una de las cosas más grandes que Dios nos dio, fue la capacidad de elegir. La capacidad de tomar decisiones, de poder hacer las cosas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuántos de nosotros de pronto a veces dormíamos mucho, hacíamos mucha pereza, que pereza ir a trabajar, que pereza estudiar, que pereza otra cosa? Y llegó la pandemia, donde nos dejaron 6 meses encerrados en la casa, y ahí sí queríamos salir a trabajar, queríamos salir a estudiar, queríamos salir a comernos el mundo, porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Pero resulta que nuestro pensamiento es eso, la capacidad de elegir, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de tomar decisiones y de asumir una responsabilidad sobre las decisiones que tomamos. Pero la acción al final es lo que resulta de ese pensamiento, y ese pensamiento o esa acción puede ser de bendición cuando van sujetos a la obediencia a Cristo, o puede ser de engaño cuando está por fuera de la voluntad de Cristo. Hay una serie de versículos que yo no los leo en el Nuevo Testamento, donde se habla permanentemente acerca del pensamiento y de cómo el campo de batalla, la lucha de batalla, es allí. Todo pecado, el que tú te imagines, todo pecado, hablando de los que estoy hablando, de la depresión, de la angustia, la tristeza, pero llegando hasta pecados como la inmoralidad, como la avaricia, como la deshonestidad, todo esto, tienen su raíz en los pensamientos. ¿A quién obedezco? ¿Obedezco a mi carne? ¿Obedezco a mis razones? ¿Obedezco a lo que yo pienso? ¿O obedezco a lo que Dios ha establecido? Esa es nuestra lucha cotidiana. Eso es nuestra lucha permanentemente en cuanto a lo que yo hago. Y sabe que yo me doy cuenta, empezando solamente por mí, que muchas veces le damos más rienda suelta a nuestros racionamientos, le damos más rienda suelta a nuestra carne que a lo que Cristo quiere.
Es más, tú que estás viviendo una situación difícil en este momento en tu mente, quiero decirte que es una evidencia que andas en la carne. Y no lo digo por ofenderte o porque te sientas mal, sino lo digo porque es lo que yo veo. Si mi mente está sujeta a Cristo, las cosas caminan de la mejor manera. Pero si mi mente no se sujeta a Cristo, entonces lo que yo voy a hacer es tropezar y tropezar y tropezar siempre en el mismo sentimiento, porque yo soy el enemigo. O sea, el enemigo soy yo mismo, porque yo soy el que estoy alimentando esos pensamientos de ruina, de dolor, de tristeza, de inseguridad, de no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, no tengo la capacidad para hacerlo, porque yo mismo estoy alimentando eso y no estoy permitiendo que Cristo venga y renueve. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, cuando caminamos en rebeldía, no queremos comprobar la buena voluntad de Dios, sino que nos vamos en contra de esa buena voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de los argumentos, porque los argumentos de nuestra mente humana son la forma de pensar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Eva en el huerto del Edén? Se puso a argumentar. Dios le había dicho no coma, ella lo tenía claro, ella no estaba pensando en hacer eso, pero vino la serpiente, empezó a endulzarle el oído, y cuando ella se dejó endulzar el oído, empezó a argumentar. ¿Cómo empieza un pecado? ¿Cómo empieza? O sea, porque yo digo, pero tengo razón, yo lo puedo hacer. A lo largo de esta vida pastoral he escuchado tantas cosas, y cómo muchas personas caen en pecado simplemente por algo: argumentar. Yo lo merezco, nadie se va a dar cuenta, es una sola vez, yo tengo derecho, nadie me comprende. Bueno, qué sé yo, la cantidad de argumentos que tú quieres colocar, y en esos argumentos te apartas de lo que Dios quiere. Esos argumentos entonces crean esas fortalezas imposibles de destruir por ti mismo. Tú las levantaste, pero ahora tú no las puedes quitar. ¿Por qué? Porque como tú las armaste, tú mismo no sabes cómo quitarlas. Entonces tú entraste en el temor. Mi esposa les ha hablado de lo que generó en ella un temor. El hecho de ir a un lugar y pensar que íbamos a bucear, y que ella me preguntó si podíamos morir, y que yo le dijera que sí se podía morir. Y ella formó una fortaleza, y esa fortaleza la acompañó por mucho tiempo. Es más, creo que a veces tiene secuelas, y ella, cuando viene esa secuela, cuando viene ese argumento a atacar su pensamiento, ella sabe que no puede luchar contra ese pensamiento ella sola. Ella sabe que en ese momento necesita a Cristo, necesita ponerse de rodillas, necesita entregarle ese pensamiento a Cristo para que Dios haga algo en su vida. Entonces estamos hablando de cómo yo combato estos argumentos que hay en mi vida, pero cómo los combato a través de Cristo, no en mis propias fuerzas. Caballero, señorita, señor, quien quiera que me esté escuchando y esté viviendo esta situación, quiero decirle que no es en sus fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Solo el poder de Dios puede abrirse paso en esos laberintos mentales y entrar a tu vida, porque son laberintos mentales. ¿Cómo se entra? ¿Cómo te digo que sí puedes? ¿Cómo te digo que no vas a morir? ¿Cómo te digo que tienes la capacidad? ¿Cómo te digo que tienes el talento? Si fue algo que generó en ti, ¿de acuerdo? Las estructuras, yo no sé qué más fuerte, porque esto que estoy hablando son de esas fortalezas, pero las estructuras son más fuertes porque habla de personas psicorrígidas, personas que en un pensamiento son así y así, y no importa que tú le hagas la palabra y que venga la revelación, no, así es. Y tienes que pedirle a Dios que te ayude a romper esa estructura. Necesitamos un encuentro con la autoridad de Dios para la destrucción de las fortalezas. Por eso yo te digo, ¿qué lugar ocupa Cristo? Porque tú necesitas un encuentro con la autoridad de Dios. Necesitas encontrarte con Él directamente para que Él empiece a cambiar. La ausencia de autoridad hará imposible romper los argumentos. Y acá es cuando, sin darte cuenta, tú empiezas a ser desobediente. Entonces tu desobediencia tal vez no es activa, tal vez puede ser una pasiva. Bueno, puede ser que sea activa también, pero es una desobediencia pasiva. Es una desobediencia en que tú no crees que Cristo lo puede hacer, tú no crees que nadie te va a liberar de esto, y tú te afirmas en que no vas a poder, tú te afirmas en que estás mal, tú te afirmas en que no tienes cómo salir, y sigues allí y estás seguro y convencido de que esa es la situación, y entonces te apartas totalmente de la autoridad de Cristo,
que es el que tiene el poder para romper esos argumentos. Y tú te conviertes en cierta manera como Dios, así como dijo la serpiente. ¿Y a qué se refiere el pastor como Dios? Resulta que el único ser omnisciente en el universo se llama Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él todo lo sabe, pero a veces tú también eres omnisciente, porque tú todo lo sabes. Tú sabes que no te van a ayudar, tú sabes que no vas a poder, tú sabes, y no importa lo que te digan, ya tú sabes lo que va a pasar. Vas a perder el examen, vas a quedarte así, no vas a lograr salir del miedo, no vas a lograr salir del temor, no vas a salir de la pobreza. Estuve hablando, no sé si esa persona me está escuchando, pero estoy tan feliz, y creo que ya lo había dicho antes, pero vuelvo y lo repito, con una persona que yo como que puedo sentir en mi corazón la alegría que está sintiendo esa persona, porque tal vez yo lo viví en un momento de mi vida, y es salir de una temporada de deudas a entrar en una temporada de bendición. Entonces ahorita ya queda un poquitico para salir de las deudas y empezar a organizar su presupuesto para ir hacia adelante. Pero cuando yo hablé con esa persona, cuando ya estábamos en ese punto, yo le dije, ahora solamente queda una cosa: cambia tu pensamiento. Derriba las fortalezas que te dijeron: vas a ser pobre, no lo vas a poder, no tienes derecho a nada, nunca tendrás nada, siempre vas a estar llevado todo el tiempo. Y empieza a cambiar, porque voy a comprar, voy a tener, voy a salir, voy a bendecir a mi familia. Todo este tipo de cosas. Y entonces la pobreza y todo lo que tú quieres, los miedos, los temores y todo, empieza desde un pensamiento. ¿Recuerdas que te dije que la desobediencia, la obediencia no empezaba en la acción, sino empezaba en el pensamiento? Y eso es lo que te estoy hablando. Por eso es tan importante colocar a Cristo en el centro, colocarlo a Él en el lugar de preeminencia, donde Él haga las obras que debe hacer en tu vida para derribar esos argumentos que tú misma has levantado. Entonces, no seas omnisciente como Dios. Y omnisciente en un sentido negativo, donde yo no creo que eso pueda suceder en mí. Yo no creo. Ahora, algo que tienes que entender es que tú eres quien tiene que luchar. O sea, Cristo hace la obra y la gente que está a tu lado hace la obra. Pero si tú no luchas, en vano. O sea, nadie puede hacer la lucha por ti. Nadie puede empezar a batallar. Es una batalla tuya. Yo diría que esto es como cuando un niño, un bebé va a empezar a caminar. Los papitos que han visto a sus hijos cuando son pequeños y empiezan a dar sus primeros pasos, seguramente lo han visto darse unos suelazos, pegarse contra la mesa, pegarse contra la pared. Y yo estoy seguro que el papá hubiera querido decir: ay, no, yo me quisiera golpear por ella para que no. Pero fue necesario esos golpes, fueron necesarios esos porrazos para que el niño cogiera fuerza en sus piernas y saliera. Pero a veces tú te quedaste allí y esperas que el resto del mundo haga lo que tú tienes que hacer. Que el resto del mundo trabaje por ti, cuando eres tú el que tiene, otra vez repito lo que dije antes, el pasador por dentro, y a través de la ayuda del Espíritu Santo tú puedes abrir esa puerta. Entonces, tus pensamientos pueden servir a tu racionamiento o a Cristo. Esa es tu decisión. ¿A quién están sirviendo tus pensamientos hoy? ¿A Cristo o a tu racionamiento? Porque si sirven a tu racionamiento, tú estás endureciendo los muros, estás aumentando los argumentos, estás levantando la tapia. Pero si sirven a Cristo, empiezas a derribar esas murallas y empiezas a levantar lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos saber si seguimos nuestro racionamiento, si seguimos siendo esas personas? ¿Recuerdan el domingo la predicación tarros vacíos? ¿Cómo sabemos si seguimos siendo esos tarros vacíos? Hay tres cosas que podría mirar. La primera: las palabras rebeldes. Entonces tú sigues siendo rebelde. Tú sigues diciendo: no quiero, no puedo, no me interesa, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Te ponen tareas y no las haces, te ponen metas y no las haces. Siempre estás con el miedo, siempre estás pensando: no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Esa es una forma de entender que sigues dándole alimento a tus argumentos y no a lo que Dios quiere. Argumenta siempre delante de Dios. Entonces, Pedro pudo decirle: Señor, pues claro, ¿cómo no me voy a hundir? ¿No es que estaba en el agua? Y las leyes físicas hablan de que uno no puede sostenerse sobre el agua. Y Jesús pudo mirarlo como diciendo: Pedro, ¿de verdad está argumentando conmigo? El creador de todo cuanto existe, el creador de las leyes y todo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo vas a argumentar tú en contra de Cristo? ¿Cómo vas a argumentar tú en contra de lo que Dios ha establecido? Y en tercer lugar, para saber que tú tienes todavía un corazón rebelde, es que das muchas opiniones. Tú generalmente estás opinando.
Y opinando no es que hables como un parlanchín, porque cuando estamos en esa situación de pronto no hablamos mucho, pero tal vez en tu mente tú opinas mucho y dices, no puedo, no lo voy a lograr, no quieres hacer nada porque en medio de todo te da seguridad, tú te aferras a eso. Y no quieres ir soltándote, no quieres... Yo admiré a mi esposa en ese sentido, porque ella empezó a soltarse, ella empezó a entregarle esto. Ella no quiso darle más argumentos al temor que estaba colocando el enemigo en su corazón de morir, y empezó a poco a poco a desvanecer esas murallas. Pero tal vez en el caso tuyo es que tú no las has desvanecido, sino que por el contrario sigues aumentándolas, aumentándolas, aumentándolas para que no caiga, para que no se decaigan, ¿de acuerdo? Entonces mi primer punto es que nuestro objetivo es liberar nuestra mente. Pero viene un segundo punto, y es ¿qué hacer con los argumentos? ¿Cómo yo derribo los argumentos? Y aquí yo voy a referirme a tres personajes de la Biblia. Primero, Pablo. Entonces Pablo era Saulo de Tarso, y usted por la biografía que conocemos de Saulo de Tarso es un hombre instruido, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre determinado, un hombre que sabe lo que quiere, un hombre que tiene toda su mente y toda su argumentación totalmente clara. Él está pidiendo cartas para ir a apresar a los que son del camino, a los cristianos, para echarlos en la cárcel, si puede matarlos, para matarlos, e ir en contra de ellos y destruir eso que se llama en ese momento el inicio de la iglesia. Ahora, cuando Saulo de Tarso va en el camino, recuerdan que le dije, viene una luz, cae en el camino, y a mí me impacta lo que dice en ese momento, porque él dice, ¿qué quieres que yo haga? Y él tuvo un encuentro, recuerdas que he hablado, con la autoridad. Y todos sus argumentos cayeron. Entonces Saulo ya ni fue a Tarso, ni fue a Damasco, ni se volvió para Jerusalén. Saulo quedó a expensas de lo que Dios le dijera en ese momento. Saulo no tuvo más argumentos. Saulo no dijo, venga, levánteme, lleven rápido a Jerusalén a que me curen los ojos y seguimos, o vamos a cumplir la tarea que nos propusimos, sigamos el camino. No. Saulo quedó tan aturdido que él solamente pudo decir, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento fue Cristo quien le dio la autoridad, quien ejerció la autoridad dándole los mandamientos. Levántate y ve a un lugar llamado la calle de la Hermosa y allá encontrarás tal. Listo, le empieza a dar instrucciones, pero más que la instrucción, yo quiero entenderle que en ese momento Saulo se levanta siendo Pablo como un hombre transformado y como un hombre que ya no quiere argumentar más, pero ¿cómo así? Pero si yo voy para esto, ¿y por qué es esta luz? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y quién es usted? ¿Y cómo así que Jesús? Sino que él entiende por la revelación. Yo en la enseñanza que le estoy dando a la persona que está en Australia, yo me admiro de esta persona porque en serio, no, obviamente no voy a decir que es un Pablo, pero yo esta persona y estamos en clase y hay veces que me siento como que yo aterrado en lo que escucho de esta persona porque me dice, un día me dijo, no, es que yo quiero ser esclavo de Cristo. Yo, wow, o sea, jamás había escuchado en una enseñanza que alguien me dijera con tal convicción, quiero ser esclavo de Cristo, quiero renunciar a mis derechos, entiendo que tenía mal. Y creo que lo comenté una vez, ella en algún momento esos racionamientos vinieron a su mente, a decirle, ¿será que es verdad? ¿Será que es cierto? Y tal cosa. Y ella no acudió a su razón, porque si esa persona acude a su razón, seguramente vuelve atrás, sino esa persona acudió a su revelación, y su revelación fue, he visto todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta es la prueba fehaciente de que Dios es real y que ha llegado a mi vida. Por eso fue que salió para ella el deseo de ser esclava de Cristo. Ahora, estoy hablando de esclava de Cristo porque fue lo último que me dijo, pero un día estábamos en las clases y llorando, y esto me lo decía antes de que llegáramos a la clase que íbamos a tocar ese día o algo así, y me decía llorando un día en lágrimas, me decía, wow, es que entendí el sacrificio de Cristo, pero usted tuvo que haber estado en el momento para entenderme lo que yo veía, porque me decía, ¿cómo es posible que Cristo haya ido a la cruz por mí? Y lo decía con tal convicción como que lo tomó personal, se encontró directamente con la autoridad. Si me está escuchando Julie, perdóneme porque la coloque como ejemplo, pero yo sé que ella no se enoja porque es su testimonio, pero obviamente ella llegó a los pies del Señor porque venía en un periodo de conflictos, de peleas, de contiendas, de desubicarse en la vida, de no tener un destino, de no saber para dónde iba. Y ahora Cristo ha tomado su vida y le ha dado una dirección. ¿De acuerdo? Lleva, para las señoras que están orando por sus esposos, lleva esta mujer 6 meses, porque fue cuando empezó la pandemia.
Lleva 6 meses con nosotros en ese proceso. Desde que empezó, vio la película del cuarto de guerra, se hizo su cuarto de guerra todos los días sin falta está orando y está leyendo la palabra. Y ya ha tenido momentos de crisis, ya ha tenido momentos donde dice, uy, me da pereza, me da esto, pero quiero seguir, no quiero desistir. Y todos los días hace su devocional. Y ella me dice, ay, yo quisiera que mi esposo ya estuviera y no sé qué. Y resulta que su esposo, ya como 2 o 3 veces a la semana, se mete al cuarto de oración con ella y ora un ratico con ella. Su esposo dejó de tomar vino porque ella dejó de tomar vino, ya no está tomando vino. Y entonces yo le decía, no, mija, si usted va adelantadísima, porque hay mujeres que sufren más tiempo, que tienen que esperar más tiempo. Pero algo que yo veo fue que esta mujer entendió de inmediato la autoridad y su vida cambió. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo rindió sus argumentos, no siguió argumentando. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué argumentas? Y argumentas para fortalecer esas murallas. No puedo, no lo lograré, no voy a saberlo, no me importa, no sé. Bueno, lo que usted quiera que haga con los argumentos que usted tiene. Otro ejemplo es uno que sí es bien tenaz, y es el rey Saúl. Porque el rey Saúl sabe que Saúl era un hombre lleno de temores. Uno cuando ve cómo fue llevado al reinado, no sé si usted leyó esta parte, pero cuando él a nombrar rey, él se asusta. Le da pena y él se esconde por ahí entre la gente. Y tienen que llamarlo, venga usted, el que está allá escondido, venga que es con usted. Porque el tipo era muy lleno de temores, de miedos. Él tiene muchos topes en su vida. Él tiene muchos malestares en su vida. Mas sin embargo, Dios quiere llevarlo a una bendición. Y resulta que, claro, siempre hablamos de la desobediencia de Saúl y de todo lo que hizo. Pero si usted mira, la desobediencia de Saúl no fue ni mentir, ni fue robar. O sea, no fueron pecados que uno dijera, uy, no, él no fue ladrón, él no robó nada. Y él tampoco mintió. Lo que hizo él fue desobedecer. Uy, yo pensé que me iba a sobrar más tiempo. Desobedecer. Entonces, cuando desobedeció, ya me acabo rápido esto. Cuando se desobedeció, no pudo caminar en la dirección de Dios. Pero el problema no fue que hubiera hecho algo malo, sino que simplemente no siguió la instrucción de Dios. ¿Y por qué no la siguió? Porque argumentó. Porque él pensó que pensaba mejor que Cristo. ¿Listo? Entonces, esos 2 puntos. Y voy al tercero. Entonces, el reino se engrandece en la obediencia. El reino se engrandece en la obediencia. Quiero decirle que a Dios no le importa tanto que usted predique, que usted haga buenas obras, como que usted obedezca. Y a Satanás no le da tanto miedo que usted predique, que usted haga buenas obras, como que usted obedezca. Así que en un punto de acuerdo que tienen Cristo y Satanás, es que lo más fuerte que usted puede tener delante de Dios es obedecer. Porque cuando usted obedece, fortalece a Cristo en su vida y debilita a Satanás. Pero cuando usted desobedece, fortalece a Satanás y debilita a Cristo. ¿Dónde está la decisión? Es en usted. Obedecer o desobedecer. Y esta parte tiene que ver con permitirle a él que cambie sus argumentos. Si Cristo es la máxima expresión de obediencia, usted debe ser también la máxima expresión. Dios no quiere sus buenas acciones, Dios quiere su obediencia. David un día trató de llevar el arca, pero la llevó como a él le pareció, en un carruaje muy bonito, muy hermoso. Seguramente lo decoró, seguramente lo adornó, pero no como Dios había dicho. Y cuando el arca fue a caer, ellos hicieron una buena acción, no permitir que el arca cayera al piso. Mas sin embargo, Asa muere. Y todos podemos decir, uy, ese Dios es como malo, pero no sé qué. No, Dios no es malo. Él les había dado antes unas instrucciones de cómo deben hacerlo. Y él no dijo, yo no quiero que ustedes sean genios y entonces inventen. No, yo quiero que obedezcan. Y Cristo te está diciendo en este momento que obedezcas. La iglesia no puede inspirar a otros en obediencia si la iglesia no es la primera en obedecer. Tú no puedes salir de tus temores, de tus miedos y de ese laberinto en tus pensamientos si primero no decides obedecer a Cristo. Segunda de Corintios 16 terminó con esto: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios quiere que tu obediencia sea perfecta. Me tocó a generar porque no me di cuenta y se me pasó el tiempo, estaba emocionado. Yo dije, no, esto son como las 9 de la noche y ya son las 9:30. Pero por eso les dije, es muy poquito el tiempo para poder hablarlo, pero espero que haya sido de bendición. Quiero orar por esta palabra y quiero que me acompañen en oración por nuestra hermana Ana García. Está hospitalizada en la Fundación Santa Fe. Estamos creyendo a Dios que la va a levantar, pero quiero que oremos por ella. Martica, ayer yo no la alcancé a ver, pero Martica me pidió oración por su hermano que tiene problemas de depresión.
tiene que ver con la obediencia a Cristo, pero vamos a orar por él para que conozca a Cristo. Y vamos a orar por la familia de Luis Hernando Páez, unos familiares que están enfermos de COVID y ellos que los visitaron y entonces están asustados, pero no vamos a dejar que el temor llegue a nuestros corazones. ¿Listo? Padre, gracias te damos en esta noche por la palabra, por la bendición y por lo que tú nos has entregado, Señor. Y queremos colocar nuestra mente, Señor, en tu presencia para que tú nos cambies, para que tú nos transformes y hagas de nosotros personas diferentes en el amor y en la gracia que viene de ti. Padre, libera nuestras mentes, Dios, de todo miedo, de todo temor, de toda angustia, Dios. Hay dos personas en especial con las cuales hablé hoy, con ellas y con sus mamás, para que pudieran escuchar. Y yo bendigo a estas dos personas, a estas dos jóvenes, Dios, para que tú mismo seas ministrando y para que tú obres en sus corazones, trayendo sanidad y restauración. Derribamos todo argumento en las mentes, derribamos todo argumento que se levanta para no ir al conocimiento de la palabra, y te pedimos que tú seas bendiciéndola, Señor, y entendemos que el reino se engrandece cuando estamos en obediencia. Dios, yo bendigo a la hermana Ana García, te pido que tú la bendigas, que tú la guardes, que tú la cuides, Señor, y gracias te doy porque sé que le están dando la mejor atención. Permite que ella sea restaurada prontamente de su neumonía y pueda volver al seno de su hogar en la paz, en la bendición y en la gracia tuya. Oramos por el hermano de nuestra hermana Marta Vanegas, Señor, y pedimos, Señor, que él pueda conocerte a ti, entendiendo que tú eres el centro de su vida, pueda, Señor, controlar estas depresiones y estas angustias que vienen sobre él para levantarlo y fortalecerlo. Y también quitamos de la vida de Luis Hernando, de Diana, Señor, de Santiago y de Gabriela y de toda su familia, Señor, todo temor y toda angustia que haya, Señor, por razón de esta familia que salió contaminada. Te pedimos que tú bendigas a esta familia, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los sanes y que el hogar de Luis Hernando sea cubierto con la sangre del Cordero y que tú mismo lo levantes en la bendición y en la gracia tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por estar acá, los bendecimos. Esos comentarios, por favor, en el chat, ahorita los miramos, pero son muy importantes, cómo se siente, cómo estamos. Gracias a todos los que están dando sus diezmos, sus ofrendas, son una bendición. Vuelvo y les digo, ya estamos por abrir, ahorita es un gasto grande, toca marcar la iglesia, toca invertir en publicidad, nos toca tener estandartes del bañado de manos, de la entrada, toca hacer videos de publicidad, toca comprar los químicos, toca, bueno, hacer una inversión grande en todo lo que hay. Entonces, gracias a ustedes por sus diezmos, por sus ofrendas, porque su fidelidad es la que permite que sigamos adelante, que paguemos un arriendo y que podamos tener la tecnología que tenemos para poder transmitir de una mejor manera todo lo que estamos haciendo. Así que gracias, bendigo a los que están diezmando, ofrendando, que Dios les multiplique, que Dios los bendiga, y tú también que tal vez no lo estás haciendo, Dios te bendiga y te animo a hacerlo, ¿de acuerdo? Mañana 8:30 de la noche nos vemos otra vez en este lugar a la misma hora para tener esta charla bien bonita, mañana con preguntas. Y viernes y sábado tenemos nuestros grupos de influencia, los de matrimonios. Recuerden que tenemos nuestras celebraciones bien especiales, así que no se pierdan este viernes todo lo que va a haber. Recuerden que estamos en la apertura de la iglesia, estamos ya haciendo todos los arreglos, y el próximo viernes, velada de oración, 25 de septiembre, unidos por Bogotá, desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Así que esos son nuestros anuncios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Perdónenme la demora, me pasé 7 minutos y eso que cortamos un poquito el mensaje, pero sé que fue de gran bendición. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Que descansen.